Hola, bienvenidos a tu programa De la mano con. Yo soy Mónica Finol y hoy tenemos un gran invitado, Enamet Mohamed Yadid, campeón paralímpico, orientador deportivo, conferencista. En este programa conocerás a una persona que ha sido capaz de superar obstáculos y barreras, llegando a cumplir sus objetivos pensados. Sin embargo, el camino no ha sido fácil, pero la constancia y sobre todo la actitud han sido clave. En este programa ha sido de muchísimo valor. Él me ha enseñado que es más importante cambiar el sentido de la vista, que son los ojos del cuerpo, por la visión del espíritu. Gracias a su ceguera ha tenido la posibilidad de hacer felices a muchos, a trascender una limitación, a aprender a seguir el camino del éxito, que por cierto, somos pocos los que lo logramos, aún contando con los 5 sentidos y gozando de una salud completa. Así que te invito a que te quedes aquí con nosotros. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y por supuesto no dejes de visitar nuestra página www.artrimony.com y recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube Artrimony de la mano con la artritis. Enamet a los 8 años sufrió un desprendimiento de retina que le provocó la ceguera. A los 9 años comenzó a nadar, pero no fue hasta sus 13 años cuando decidió dedicarse profesionalmente a la natación, gracias al apoyo de sus padres y hermanos que lo ayudaron a salir adelante. Poco a poco su interés por la natación le hizo incrementar las horas de entrenamiento. A lo largo de su trayectoria ha batido en varias ocasiones récord de natación adaptada. Ostenta 3 récords europeos, 2 récords del mundo, 4 oro Olimpiadas de Pekín y obtuvo 4 medallas en las pruebas de 50, 100 y 400 metros libres y en la prueba de 50 metros mariposa. Y también consiguió batir el récord mundial de los 200 metros libres. Tras los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, decidió darle un giro a su carrera profesional y razón por la que se convirtió en orientador deportivo. La base de sus principios radica en aquellos que lo han llevado a alcanzar sus metas y también se formó como deportista paralímpico. Comparte actualmente sus conocimientos y experiencias en seminarios, conferencias y entrenamientos privados. Tras sus últimos Juegos Paralímpicos, Londres 2012, él decide apartarse gradualmente de la natación paralímpica y afrontar nuevos retos después de haber acumulado 9 medallas. En sus 3 participaciones paralímpicas, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Es por esta razón que decide participar en el Ironman celebrado en Lanzarote el 17 de mayo de 2014. Es una de las pruebas de resistencia más duras del mundo. Realizó la triatlón junto a su perra guía Gaila y su entrenador y guía Andreu Alfonso, finalizando la prueba en 13 horas, 53 minutos y 55 segundos, convirtiéndose en el primer deportista ciego que termina el Ironman de Lanzarote. La prueba constó de 3,8 kilómetros de natación en mar abierto, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón de 42,2 kilómetros. Unos meses después ascendió al Kilimanjaro, el pico más alto de África, con 5.895 metros de altura, guiado por el alpinista Javier Cruz y el equipo de Calima Trek, encargado de la organización logística del ascenso. La ruta de ascenso utilizada fue la de Marangú, un sendero equipado con refugios a 2.750 metros, 3.780 metros y 4.732 metros. Sin embargo, a pesar de que este sendero no conlleva una gran dificultad técnica, se tuvo que afrontar el mal de la altura y la invidencia de Enamet, por lo que el ascenso, el equipo utilizó una barrera direccional para guiarlo. El 2 de agosto de 2014 a las 8:15 am, el equipo coronó la cima del Kilimanjaro. Enamet ha recibido diversas distinciones por sus méritos deportivos y entre ellas se encuentra la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, medalla de oro al Mérito de Francia, medalla de oro al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
y Premio Sermí al Mejor Deportista Paralímpico de 2008, Mejor Deportista de Canarias y Premio de la Asociación de Periodistas de Prensa Deportiva de Canarias. Actualmente ha llegado a una etapa de su vida que se dedica a ayudar a las personas a lograr ser lo que quiere ser, a pesar de muchas veces querer tirar la toalla. Ha ayudado a las personas a transformar su vida. Enamed se ha convertido en un mentor para quienes tenemos la dicha de escucharle y conocerle. Una de sus frases favoritas: que hagas de tu vida una obra de arte. La búsqueda por encontrarse a sí mismo lo llevó a descubrir su pasión, ayudar a todas las personas que sufren o que pasan por momentos difíciles y no pueden salir adelante. Es decir, ayudar a gente como tú a encontrar el potencial que llevas dentro. Muchas personas le han preguntado si se necesita ver para ser normal. Él se pregunta, ¿y si vieras? Al final lo que determina lo que eres o no eres no es lo que tengas o no tengas físicamente, sino lo que haces con lo que tienes. El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos. A continuación, te invito a que te quedes y disfrutes de este maravilloso espacio creado solo para ti. Hola, yo soy Mónica Finol. Bienvenidos a tu programa De la Mano con. Hoy he escogido un tema porque tenemos un gran invitado que yo sé que van a estar muy felices de poder escucharlo. Vamos a hablar un tema: negociar con la vida. Yo creo que cuando buscamos en el diccionario o buscamos en Google el significado de negociar, nos encontramos que es tratar un asunto para llegar a un acuerdo o a una solución. En la vida, muchas veces nos tenemos que nosotros mismos tratar de buscar acuerdos con nosotros mismos, con la vida, pero muchas veces no venimos preparados, no sabemos cómo negociar con la vida, no sabemos negociar ni con nosotros mismos. Es por eso que les quiero dar la bienvenida a Enamed, a este programa y a este tema que solo él nos va a poder explicarlo, porque para mí él es un gran ejemplo y sobre todo nos va a enseñar cómo podemos lograr nuestros objetivos en la vida, cómo negociar con la vida. Bienvenido, Enamed. Pues muchas gracias por esta invitación, Mónica. A ti, un gran abrazo, es un placer tenerte. ¿Qué te parece el tema que escogimos? ¿Te gusta, verdad? Me parece muy buen tema, me parece muy buen título porque, como tú bien dices, hay momentos en los que tenemos que aprender a negociar con la vida y sobre todo para llegar, no sé si para llegar a un acuerdo o para aprender a gestionar, que van a ir muy, muy, muy de la mano. Y Correcto. además conecta con un punto importante siempre que una persona pues tiene una enfermedad como pueda ser la artritis Sí, o como pueda ser una discapacidad, siempre se sufre un proceso de duelo y dentro del proceso de duelo precisamente tenemos la parte de la renegociación y es la negociación con la vida. sí. Es la negociación con la vida y tú lo has dicho. Cuando estamos ante un diagnóstico, nos podemos encontrar con ese primer sentimiento que es duelo, negarlo, sentirnos que no sabemos qué hacer, ¿no? Y yo pienso, no sé, ¿de qué nos puedes hablar tú? Porque creo que para aprender a negociar con nosotros mismos, para aprender a entender, yo creo que hay que primero saber en dónde estamos, qué nos está ocurriendo y qué es lo que debemos realmente cambiar. Pero eso simplemente no viene así de por arte y magia. Eso también viene por ensayo y error, ¿verdad? Ename, tú que eres bueno, imagínate tú, un deportista de élite, este gran país, España. Bueno, la verdad es que se puede aprender por ensayo y error, efectivamente, pero también se puede acudir al apoyo o al acompañamiento de un profesional, ¿no? Sí, es lo ideal. Eso es necesario porque al final te ayuda a facilitar el proceso y acelerarlo en cierta manera. Es verdad que hay tiempos emocionales que no se pueden acelerar porque hay que vivirlos, Sí, pero ayuda bastante. Para contextualizar a todos los que nos están viendo, yo me quedé ciego a los 8 años por una enfermedad, un desprendimiento de retina. Y durante bastantes años yo detestaba el hecho de ser ciego, porque no lo entendía, no sabía por qué me tocaba a mí esto, ¿no? Y por diversas circunstancias empecé a entrenar en el
natación, un deporte maravilloso. Poco a poco fui entrenando cada vez más hasta que ya llegó un momento en que ya estaba pues, compitiendo a nivel internacional, había ido a mi primera Paralimpiada y hubo un punto de quiebre, un punto en el que toqué fondo y en el que me tuve que replantear muchas de las cosas que estaba viviendo, entre ellas el cómo estaba afrontando mi vida diaria. Y realmente hay veces que la gente me dice, bueno, pero tú entonces te propusiste hacer un cambio con respecto a la ceguera, o como llaman algunos, tu limitación, que me hace mucha gracia porque yo no la considero una limitación. Y digo, no, yo realmente empecé a hacer todo este trabajo y este proceso mental o este proceso de interior o el juego interior, como llamarían algunos, por mejorar a nivel deportivo, pero como consecuencia tuvo un impacto en mi vida, ¿no? Entonces, una cosa que me ha hecho entender todo este proceso a lo largo de estos años es que todo parte de entender dónde estamos, como tú bien has dicho. Y dónde estamos parte por aceptar esas emociones que estamos viviendo. Es decir, pues es normal que lo niegues, es normal que estés en rechazo porque te duele el cuerpo, te duelen las articulaciones o tienes un problema o hay cosas que antes hacías que ahora ya no puedes hacer o de repente cosas que para los demás son muy fáciles, para ti se convierten en algo muy complicado y es normal que al principio uno niegue y diga, ¿por qué me tiene que tocar a mí esto? ¿No? Y luego ya pasamos también casi paralelo a veces al tema de la ira, ¿no? Al enfado contra el Sí. mundo. Entonces, yo honestamente te lo digo, a mí me molesta mucho el pensamiento positivista este de todo es maravilloso, todo es genial y tienes que amar la vida y tienes que amar porque al final, ta, ta, ta. Vale, me parece muy bien y está bien, pero es también, eso es parte de una negación y es parte de la negación de no afrontar las circunstancias que uno está viviendo. Que eventualmente y finalmente uno pueda amar la vida, por supuesto, que Claro. uno piense que la vida es maravillosa, por supuesto, pero hay que aceptar los procesos de cada uno. Lo que pasa es que nuestro entorno a veces te obliga a acelerar ese proceso, porque te Sí. quieren ver bien, te quieren que estés bien y quieren también por un propio egoísmo de las propias personas que nos rodean, quieren ellos sentirse bien a tu alrededor. Y claro, a veces no saben cómo lidiar con lo que uno está viviendo. Es verdad, y el entorno, como tú dices, a veces no te permite que te puedas sentir mal y es tan válido, Enama, es tan válido tener un día que a veces dices, jolín, es que no puedo ni, por ejemplo, en mi caso que la artritis me incapacitó mis muñecas y mi hombro, yo como tú dices, yo tuve que cambiar muchas cosas y tuve que adaptar a lo que jugaba, tenía mi hobby de jugar tenis y de patinar y no lo puedo, no puedo hacerlo, pero eso significaría que tengo la prótesis en el hombro derecho y tengo que cuidarla, porque si me caigo, y puede pasar, pues puede salirme peor la gracia, ¿no? Entonces, pero he aprendido, por ejemplo, a hacer spinning, una bicicleta estática. Pero sí es cierto que yo creo que, y ahorita vamos a hablar de eso porque Ename escribió un libro Iron Mind, el éxito está en tu mente, que yo quiero recomendárselos a todos. Eso es un manual de biblioteca que todos tenemos que tener. No leérselo una vez, me lo leí dos veces, me lo he leído dos veces, porque como tú dices, hay una frase de ese libro, y creo que tiene que ver con esto también. La vida nos va a ir dejando heridas que mientras no las cicatricemos y las cosas no las solucionemos, muchas veces se te van a repetir hasta que logremos resolverlas. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí, totalmente, porque al final solucionarlo no es taparlo. Y Mm, taparlo, me refiero a eso, al pensamiento este positivo. maravillosista. Me encanta. Solucionarlo no es simplemente pasar página y decir, pues ahora ya no hago nada, porque como no puedo hacer nada, no hago nada. Tampoco. Eh, Solucionarlo tampoco es refugiarse en que los demás nos arreglen la vida, porque primero es injusto para ellos y segundo es injusto para nosotros, porque al final si dependes de terceras personas para todo, solo harás la vida que ellos puedan darte el tiempo o permitirse el tiempo de darte, ¿no? Ay, Entonces, maravilloso lo que acabas de eh, decir, es verdad. esa solución pasa por ver dónde estás,
decidir qué es lo que quieres, que es lo que hablabas tú al principio, ¿no? Del acuerdo y los objetivos. Decidir qué quieres y evaluar. Dentro de todo esto, ¿qué opciones tengo? Y ahí pongo un ejemplo que, salvando las distancias, creo que ayuda a entender esto, ¿no? Sí, Encontrar trabajo siendo ciego es muy difícil, pero tan difícil que además es que no se suele hablar de ello y al final en España tenemos la Organización Nacional de Ciegos, que es la ONCE, vamos. que ofrece inmensas oportunidades para mucha gente. Y hay muchas veces cuando he pedido o he buscado trabajo, te dicen, bueno, pero la ONCE no te da trabajo. No, pues que no quiero trabajar ahora mismo en la ONCE, no por nada, sino porque quiero trabajar en este otro proyecto, ¿no? Y es muy difícil, hasta que yo decidí que, ya que es tan difícil buscar trabajo, voy a intentar hacer algo que sea el trabajo el que tenga que venir a mí, ¿no? Qué maravilla. Entonces, eliges el camino difícil, que es en España el que llamamos el trabajador autónomo o freelance o como quieras Sí, llamarlo. Y es muy un camino difícil. es muy arduo. O sea, cualquiera que sea autónomo sabe que es muy difícil, pero al menos cambias las circunstancias. Y digo que es salvando las distancias, porque al final hablamos de pequeñas cosas en el día a día y todo parte por eso. Esas pequeñas heridas, esos pequeños dolores que uno sufre y además vivir con dolor es de las cosas más complicadas que uno puede afrontar. Y yo lo veo en consulta cuando trato a personas con dolor crónico. Sí, Es de te las lo puedo cosas, decir yo. es dificilísimo porque hay días que estás irritada, hay días que estás molesta, hay días que estás enfadada con el mundo, hay días que te frustra. Mm, Y eso hay que respetarlo. Hay que sí, respetarlo porque en el momento en el que lo que uno se resiste, persiste. sí, Entonces, es aceptar la emoción y decir, vale, hoy estoy enfadado, hoy estoy irritado, hoy estoy molesta, hoy me frustra esto, lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí construir. Ahora, aun con esa emoción que tengo, con esa molestia, con esa frustración, puedo seguir haciendo mi vida, puedo seguir haciendo cosas. Y esa es la clave. El momento en el que llegamos a ese punto de hacer nuestra vida a pesar de, sí. entonces empiezan a cambiar las cosas. Esa frase me encanta y de hecho creo que estás dando una de las primeras cláusulas que yo pusiera en ese contrato de negociar con la vida, que a pesar de, ya es aceptación a esa emoción que tenemos hoy. Yo, por ejemplo, aquí en Valencia hace bastante humedad y no te puedes imaginar el dolor que yo ayer tenía en la muñeca, aparte que soy torpe y me doy golpes, yo no sé, enana, pero soy torpe total. Y me di un golpe hace una semana en la muñeca que no tengo movilidad, que no te puedo contar, o sea, horrible. Entonces llevo aguantando unos días con dolor, pero la humedad ayer o sea, dolor como que yo decía, Dios mío, pero no se puede tener más dolor. Y sin embargo, lo que hago es que yo hablo mucho, pero cuando me escuchas callada es porque algo me duele. Entonces, pasé el día callada, no hablé mucho. Hay dolor, esa es mi manera de desconectar. Mira, y fíjate algo, Anamet, hay algo que leí en tu libro que me parece fascinante y deberíamos aplicarlo, ¿no? Para poner como, o esas cláusulas de aprender a negociar con la vida. Escribir los objetivos para saber a dónde queremos llegar. Porque muchas veces queremos hacer las cosas, pero no tenemos los objetivos claros, ¿verdad? Eso es importante también. Eso es fundamental porque al final, cogiendo el ejemplo que acabas de poner tú, ¿no? Ujú. Te tiras una semana con dolor. Sí, Si el objetivo lo tienes escrito, sabes a dónde te diriges, pero si el objetivo simplemente está en la cabeza, la semana que tienes dolor, pues ese objetivo lo borras sin darte cuenta, ¿no? La muy cierto. semana que está todo perfecto y que no duele nada y que todo es maravilloso y que todo fluye, de repente se cree uno capaz de todo, ¿no? Es verdad. Y es tan desaconsejable una como la otra, porque al final marcarnos un objetivo y marcarnos un plan para llegar a él, obviamente hay que ser flexible, hay cambios, la vida ocurre, etcétera, etcétera, pero por lo menos sabes en todo momento a qué te diriges. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno se sube a un coche y arranca, a no ser que conozca perfectamente la ciudad, generalmente pones un destino en el Google Maps, ¿no? Ok. Pues el objetivo funciona de la misma manera. Y si hay un bloqueo de la ruta o una parte está en obras o de repente hay un atasco tremendo,
lo que suele ponernos el Google Maps es recalculando ruta. Y Sí, esto es un poco lo mismo, es trazarnos una ruta y, y al final te das cuenta cuando haces toda esta ruta en la vida, que yo sé que es un tópico muy trillado y de tan trillado al final uno acaba harto de escucharlo, ¿no? Que lo importante es el camino y no el destino, es verdad. pero tiene, tiene un mensaje mucho más profundo, porque pasa incluso con los objetivos triviales que la gente se marca. Si tú solo estás pensando en el objetivo y no te enfocas en los aprendizajes del camino, yo no hablo solamente de disfrutar del camino, como se habla muchas veces, sino los pequeños aprendizajes que vas teniendo, las personas que vas conociendo, la persona en la que te vas convirtiendo. Wow. Si uno no aprende de esto, si uno digamos, no se empapa de todas esas experiencias, cuando llegas a conseguir el objetivo, si es muy grande, se produce el burnout, que es que ya estás quemado y dices, pues, ¿y esto era todo? No, en realidad esto no era todo, pero te perdiste el camino porque no fuiste capaz de mirar a los lados. Porque no lo disfrutaste. Fíjate tú que, bueno, tú hiciste el Ironman en las Islas Canarias. Yo cuando leí en tu libro, porque tú describes en el libro cada momento que tú vivías, no, era como por etapas lo que ibas viviendo. Y creo que tiene un poco que ver con lo que me estás comentando. O sea, tú llegó un momento que disfrutaste a pesar de la presión que puede tener ese tipo de competencia, porque no solo es el momento del día de la competencia, sino toda la preparación que hiciste. Además que es admirable ese... Es que hay una cita que descubrí en un libro creo que se llama la autora Louise McMaster o Bujold McMaster. Bueno, es un Ujú, libro de ciencia ficción, de estas space opera, que a la gente a veces no le gusta porque piensa que es literatura menor. Y yo creo todo lo contrario, porque sí, les da la oportunidad de crear personajes maravillosos con una profundidad psicológica muy grande, ¿no? es Y verdad. el protagonista de la serie, de estos libros, es un niño que nace con una deformación genética por un accidente que tuvieron. Bueno, sin profundizar, hay un momento en que la madre del niño le dice, nuestras grandes pruebas son nuestros grandes dones. Y hasta que tú no aprendas a entender eso, te seguirás quejando de la vida. Es verdad. Y para mí ha sido una verdad como un templo. Entonces, Increíble, qué eh, bello lo que estás diciendo. esas pequeñas dificultades que afrontas, en la preparación, por ejemplo, de un Ironman, que eso es lo bonito del deporte. El deporte en realidad es la vida miniaturizada y comprimida en muy poco tiempo. Sí, Pues tienes días en que te crees capaz de todo y de repente tienes un entrenamiento en que te sale fatal y te duele hasta el alma. sí, Hay días que de repente te duele todo, pero a pesar de todo, te lo hago. sale el mejor entrenamiento que has podido hacer en tu vida, ¿no? Sí. Y esos pequeños momentos, esas pequeñas pruebas en las que crees que vas a salir adelante y de repente te equivocas y fallas, o crees que vas a fallar y de repente salen las cosas adelante. Esas pequeñas pruebas que uno va teniendo y va afrontando son las que te van transformando. Y por eso hice hincapié antes en lo importante que es enfocarnos en la persona que nos queremos convertir, porque ya no se trata ni de objetivos, ni se trata de superar el dolor, porque quiere decir que estás pensando en evadirte, ni se trata de superar la discapacidad, ni ninguna estupidez de estas, con Ujú, perdón, porque es que de acuerdo. me molesta mucho, ¿no? Me dice a veces dice, bueno, tú has superado tu discapacidad. Y digo, no, 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 yo No, sigo siendo ciego, lo que pasa es que he aprendido a vivir con ella y a considerarla como una peculiaridad más de mí mismo, ¿no? Entonces, maravilloso. exacto. Entonces, la clave es esa, es pensar en qué persona me tengo que convertir con los parámetros que tengo ahora, con las circunstancias que tengo ahora, con la gente que me rodea ahora, con Ujú. los recursos y las posibilidades, en qué persona me tengo que convertir para conseguir aquello que quiero. Es que es verdad, porque muchas veces nos cuestionan, pero el trabajo es duro, el trabajo es interno, el trabajo es a nivel emocional, a nivel de fe, en la fe que tengas. Y hay algo muy importante que lo he escuchado en tus charlas y creo que ahí está el secreto. La diferencia es la actitud que tienes ante la vida.
No, ¿qué es lo que acabas de decir? Sí, de hecho, Ahí está eh, el secreto. ahí eso es algo fundamental. Y la actitud cuando te la cuentan a veces suena como algo lejano, ¿no? Pero hay una manera muy fácil de empezar a trabajarla. Muy, 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 muy fácil. Y de hecho, la psicología lleva investigándolo los últimos 25 años y tenemos evidencias más que sobradas para verlo, ¿no? Y es la práctica del agradecimiento. Total. Es verdad que al principio, cuando empiezas a hacer la práctica del agradecimiento, la tentación es agradecer grandes cosas, ¿no? Pues agradezco a la familia que tengo, agradezco, pero en realidad el truco es todos los días agradecer dos o tres pequeñas cosas que nos hayan ocurrido. Puede ser la comida que has hecho, puede ser ese pequeño momento que has compartido con tu pareja si la tienes, o con tus hijos si los tienes, o simplemente contemplando un paisaje, ¿no? Y esos pequeños agradecimientos, cuando uno los va sumando y los va engarzando, al final, y hay que escribirlos, por supuesto, al final van marcando un camino muy importante y van, sin que uno se dé cuenta, van transformando la actitud, ¿no? Es verdad, Entonces, es verdad. Yo lo suelo hacer. Yo agradezco hasta un mensaje. Yo tengo un abuelo de 102 años y wow, hablo con él todos los días y yo todos los días, como tú dices, cuando yo me despierto, yo digo, si veo un sticker, mi abuelo es de estos súper modernos con WhatsApp, videollamadas, y cuando yo recibo un sticker, un mensaje de mi abuelo, yo digo, ay Dios mío, gracias a Dios. Qué hermoso, ¿no? Poder tener un mensaje, cuando te escribe un amigo un mensaje porque se acordó de ti, eso es maravilloso. Tomar café en la mañana, eso es agradecimiento puro. totalmente. Por eso creo que todo el mundo debería hacer deporte en algún momento, porque tú no te das cuenta de lo cómodo que es el sofá hasta que te has cansado, Es ¿sabes? verdad, es verdad. Ahí lo agradeces más el sofá. Claro, entonces esto lo pongo como ejemplo un poco tonto de que al final estos pequeños agradecimientos, cuando tú los escribes y tienes una semana difícil, los vuelves a leer porque en las semanas difíciles de repente uno piensa que su vida es un desastre Sí. y que odia su vida, o frases como la que tú decías antes, es que soy torpe. Y no, no es Sí. que seas torpe, es que hay una sensibilidad mayor a los golpes en según qué zonas. Entonces, yo me he dado no sé cuántos golpes en la muñeca o en el hombro estos últimos días, ¿no? En la calle. Pero como Ay, no pobre. me molestan, pues no me doy cuenta al 100%, ¿no? Pues Claro. cuando tú tienes ese agradecimiento escrito y lo lees, te das cuenta de que, oye, pues quizás mi vida no sea tan horrible Lo como voy a yo empezar a pensaba. escribir porque es verdad, lo digo mental, pero no los escribo. Así que voy a tomar consejo, voy a tomar nota de ese maravilloso consejo. Fíjate que el tiempo pasa volando y no me quiero ir sin antes decirte, hacerte una pregunta, ¿no? Antes de terminar. ¿Qué consejos tú le puedes dar en AME a las personas que nos están escuchando? Sobre todo al momento que reciben un diagnóstico médico, bueno, en mi caso, por ejemplo, artritis, ceguera, como le pasó a mi padre también. Mi papá es ciego por una retinitis pigmentosa y a mí también me ha tocado aprender muchísimo y agradezco eso porque me ha hecho mejor persona. ¿Qué consejo le puedes decir a esas personas para llevar la vida un poco mejor? ¿Qué pueden hacer? Pues sobre todo, lo primero, paciencia. Paciencia porque es un proceso y como tal, el proceso hay que iniciarlo, continuarlo Ok, y avanzarlo. Que no intenten apresurar, pero dentro de esa paciencia, que siempre recuerden una cosa fundamental, es que todo pasa. Por eso es tan importante escribir, porque si algo te duele ahora, dentro de un rato no te dolerá. Si algo no te duele ahora, dentro de un rato te va a doler, no te preocupes. Si algo sale bien hoy, mañana a lo mejor sale mal y viceversa, ¿no? Entonces simplemente es iniciar el proceso, tener paciencia, ser muy consciente de que todo pasa y huir de los extremos, tanto del extremo del positivismo este enfermizo que está en las redes sociales, sí, como de la queja continua en la que a veces nos sumergimos sin darnos cuenta. E intentar, pues, practicar esa ecuanimidad, ¿no? Ese punto intermedio
de aceptar que, bueno, pues, ni todo es tan malo como parece, ni todo es tan bueno como parece. Simplemente hay que tomar el tiempo de ver en qué concluye y cómo va a seguir. Y sobre todo, y fundamental, fundamental, rodearse de personas adecuadas, porque en los momentos difíciles es cuando más importante es el entorno. Ay, estoy de acuerdo contigo, Enamet. Fíjate, ya me quedan 3 minutos y yo de verdad que no me quiero despedir. Esto ha sido, tú lo dijiste, se nos va a hacer corto, se me hizo súper corto. No me quiero despedir sin antes agradecerte, Enamet, porque para mí, o sea, te admiro y te lo estoy diciendo de corazón. Me he visto todos los videos tuyos en YouTube y creo que es como te dije al principio, el mundo necesita gente como tú. Estoy convencida que a veces la vida nos pone, en tu caso yo creo que el mundo necesitaba tener un enano que fuera dando este conocimiento que tú lo has trabajado, porque yo sé que la persona que tú eres hoy es muy diferente a la cuando era un adolescente. Perdón. Y en tu libro, y quiero de verdad recomendarle a las personas que compren tu libro. El éxito está en tu mente. Me ahogué, ya va, perdón. Pues yo te agradezco mucho tus palabras. La verdad es que me emociona cuando, Perdón. cuando, cuando me lo has dicho ya en llamadas anteriores y cuando ya me lo dices ahora. Y bueno, yo al final lo que he querido es compartir lo que yo he aprendido porque a mí me ha servido. Y si a las personas que nos escuchan les sirve, aunque sea para ver un poco más de luz en el camino, pues bienvenido sea. Mira, sigue adelante, Nami, porque de verdad que necesitamos seguir tu ejemplo. Muchísimas gracias. Nos queda 1 minuto. Yo me ahogué. Terminando el programa me ahogué, no sé con qué. Y de verdad que te envío un abrazo grandísimo. Pues otro abrazo grande para ti y para todos los que nos han visto. Muchas gracias, Nami. Feliz Gracias. día. Igualmente.